y de cuánto te gusta servir allí en el canto y lucirte. Tu hermano está menos apegado a sus 120 vacas que tiene que tú a ese gatito negro que tenéis en el convento. Eso es lo que nos impide ir hacia Dios, los apegos. Son los amores del ego. Cualquier cosa buena, si te apegas, te detiene, se convierte en un ídolo. Lo reconoce la sabia Santa Teresa. Escribiendo a sus monjas les dice: oh hermanas mías, no os aseguréis ni echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado todas las puertas por miedo de los ladrones, y se deja a los ladrones dentro. Ya sabéis que no hay peor ladrón que nosotras mismas, nuestro ego, y lo tenemos dentro. Hay que vigilar. Si cada una no mira mucho en andar contradiciendo su voluntad o los deseos del ego, hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu y que pueda una volar a su hacedor sin ser cargada de tierra y de plomo. Jesús vive en el corazón de todos, de eso no hay duda. Jesús está presente en todos, pero muchas veces tiene que compartir este corazoncito con otro, con un idolito, un apego, y le queda menos sitio para Jesús. A veces tiene que compartir mi corazón y mi vida o yo lo comparto con Jesús y con la tele, con Jesús y con algo al que estoy aficionado, sobre todo con Jesús y con mis propias ideas y mi propio punto de vista. Esa es mi verdad. Y entonces eso al que estoy apegado me retiene y me impide volar hacia Dios. El cristianismo es mucho más que un credo. El cristianismo es un reto a entregarse a Jesús, a creer no en unos dogmas, sino en un ser vivo que se llama Jesús y adherirse a Jesús. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 12, a mantener fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe, el principio y el fin de nuestra fe. Y de Jesús escribe San Pablo en Filipenses: siendo Dios, no se apegó a su dignidad como Dios, sino que se despojó de todo, hasta su dignidad divina, y se hizo en todo como nosotros, un pobre hombre, y nació en un establo. Y más tarde se despojó incluso de toda dignidad humana y murió como un criminal en una cruz. Pero por eso, no solo después de eso, sino por eso Dios lo exaltó sobre toda criatura, de manera que ante Él toda rodilla de doblarse, toda lengua de confesar: Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Por el camino de la obediencia y de la humildad, Jesús ha llegado a la gloria de la exaltación. Y por el camino del desapego y acogida plena de Jesús, nosotros llegamos a la plenitud de la gloria. Qué importante es aceptar a Jesús como dueño de nuestra vida y centro de nuestra vida.
Yo viví en la India durante 35 años. Todo el tiempo como residente. Cada año renovaba el permiso de residente. Ni siquiera 35 segundos fui yo presidente de la India. Pero imagínate que yo hubiese sido presidente de la India, con poderes ilimitados, sin ninguna restricción, con recursos infinitos, mucho más que Estados Unidos. Pues la India sería hoy el país más próspero del mundo. ¿Qué duda cabe? Jesús está presente en todos. Pero aquí está la duda. ¿Cómo está presente? ¿Como presidente o como residente? Jesús, mi huésped. Bueno, pero yo soy el dueño de la casa. El huésped. Un residente. Eso hace toda la diferencia. Hay personas muy buenas, piadosas, recedoras. Pasan los años y no cambia. ¿Por qué será? Que Jesús no es el presidente, el dueño y señor de esa vida. Él está allí y respeta, pero no transforma. Eso lo vemos todos los días. Vienes a Marbella a una casa alquilada por 1 mes o 2 meses. Pues cuando pasa el tiempo, tratas de dejar la casa como la has encontrado. Puedes cambiar los muebles de un sitio para otro, pero no cambias la casa. Vienes a Marbella y compras una casa vieja, derruida, y eres una persona muy rica y tienes un gusto fabuloso, un gran artista. Yo vuelvo aquí dentro de 2 años y aquello está desconocido. Donde había una casa ruinosa, parece un chalet fabuloso. Es tu casa y la transformas a tu gusto. Pues eso sucede en el orden espiritual. Si soy propiedad de Jesús, si Él es dueño y señor de mi vida, Él transforma mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Él lo hace todo. Darle gracias y gracias y gracias y vivir con Él y vivir para Él. Él transforma mi vida. Pero si yo mantengo la propiedad, allí está Jesús y respeta mi propiedad y mi vida no cambia. Así se expresa la misma idea, expresa Santa Teresa, la maestra en oración. Hagamos cuenta, imagínate, que dentro de nosotras hay un palacio de grandísima riqueza, como para tal Señor, para Dios. Y que en este palacio está este gran Rey que ha tenido por bien ser vuestro Padre, vuestro amante, vuestro Salvador. Todo el punto está en que se lo demos por suyo con toda determinación, para que Él pueda poner y quitar como en cosa propia. Como Él no ha de forzar nuestra libertad, es un caballero, respeta nuestra libertad, toma lo que le damos. Mas no se da así del todo si a Él no nos damos del todo. ¿Por qué no se nos da del todo? Pues porque no le hacemos espacio. Si estamos apegados a algo, ese apego ocupa un espacio dentro de nosotros y no hay lugar para Jesús. Y con cierto humor característico de Teresa, continúa escribiendo: parécenos que lo hemos dado todo y que le ofrecemos a Dios y es que ofrecemos a Dios la renta o los frutos y nos quedamos con la propiedad. Le ofrecemos nuestra honra, añade. Y a los 5 minutos entramos en una discusión y reclamamos nuestra honra. ¿Le hemos entregado? No, no le hemos hecho Señor de nuestra vida. Y mientras no le hagamos Señor de nuestra vida no va a cambiar. Es lo que hace la diferencia entre el cristiano mediocre y el cristiano camino de la santidad. En uno Jesús está como residente
y en otro está como presidente, dueño y señor, con plena libertad para actuar según su poder infinito y según su sabiduría que no tiene límites. Para aceptar a Jesús o hacer de Jesús dueño y señor de nuestra vida, es esencial recurrir al Espíritu Santo. En la carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo va a hablar de los carismas. Aquí hay muchos carismáticos. Y al comienzo da un criterio para discernir si los carismas son auténticos o no. Y este es el criterio: la centralidad de Jesús. Dice, nadie, si es movido por el Espíritu, dirá, fuera Jesús. Maldito sea Jesús. Eso no lo dice nadie. Pero en la práctica hacemos eso. Si yo me pongo en el primer plano, ¿en qué lugar está Jesús? A lo sumo en el segundo o en el 10º. Y eso sí que lo hacemos. Pues si yo estoy en el primer plano, o mi grupo, por encima de todo, pues Jesús ya no está en el primer plano. Y a continuación dice, y nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Con la boca sí, lo podemos cantar. Decir Jesús es Señor significa hacer de Jesús Señor de mi vida. Nadie puede hacer eso si no es por la gracia del Espíritu Santo. Y la razón está muy clara. Psicológicamente, si miras, todos somos egocéntricos al comienzo de la vida. El niño, qué maravilla, un niño. Pero es totalmente egocéntrico. ¿En quién piensa el niño? ¿De quién se preocupa? Egocéntrico. Y eso no es malo, es providente. Si el niño se preocupase de los problemas de sus mayores, muchos se morirían a los 2 años. Dios los protege. Lo malo es que uno sigue creciendo, y si no se le corrige, si no se le enseña a decir no, o si no se le dice no, sigue creciendo el ego. Y es lo que ha sucedido en la cultura actual, y tenemos un diluvio de egoísmo que pone en peligro la felicidad del ser humano y hasta la supervivencia del ser humano. Un diluvio de egoísmo tenemos hoy. Pero por naturaleza, vamos a reconocer, todos somos egocéntricos. Donde yo voy, allí está mi yo. ¿Cómo puedo yo superar a mi yo? Imposible. Se requiere una fuerza superior, sobrehumana. Esa es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Y con la fuerza del Espíritu puedo hacer de Jesús Señor o centro de mi vida. Él desplaza al yo y pone a Jesús en el centro. Y esa es tarea que el Espíritu realiza con mucho, mucho gusto. Y Él es quien transforma el egocentrismo en cristocentrismo. Egocentrismo significa que yo actúo desde mí y hacia mí, con mi fuerza, con mi poder, con mi habilidad, con mis planes y buscando mi gloria o mi ganancia. Egocentrismo.